Hola, ¿qué tal? Saludos a cada uno de ustedes. Estamos aquí por empezar la grabación de un video más, de tener un mensaje. Así que todos muy bienvenidos aquí al Ministerio del Camión. En un momento regresamos para empezar de lleno. Vamos a tener un mensaje pero muy interesante. Así que todos sean muy bienvenidos y consíganse la palabra de Dios, consíganse la Biblia, las Santas Escrituras, para que así podamos estudiar juntos. Esperamos que podamos estudiar, ya que estoy aquí en un truck stop. Estoy aquí en el estado de Georgia, cerca de Savannah, Georgia. Y pues está un camión que lo tiene encendido y el chofer está descansando y pues tiene su aire acondicionado, y esperamos que el ruido, el zumbido del camión no nos perturbe y nos concentremos en el estudio de la palabra de Dios. Primogénito sea para Dios. Vamos a especialmente a descubrir en la palabra de Dios qué es primogénito para Dios y cómo lo usa Dios en algunas ocasiones, y que comprendamos y entendamos pues este término, que los hermanos testigos de Jehová lo malinterpretan, no lo entienden como lo enseña la Escritura, especialmente en Colosenses 1:15, donde habla del Señor Jesucristo, que es el primogénito. Así que vamos a tener pues una palabra de oración para así entrar de lleno en el estudio de la palabra de nuestro gran Dios. Oremos. Nuestro Señor y Dios, te damos gracias por la vida y por la salud, porque nos cuidas y nos proteges, y que en esta hora, Señor, que vamos a estudiar tu palabra, la podemos comprender, entender y aplicarla a nuestra vida y compartirla con los que no la conocen. En nombre de Jesús. Amén. Ok, primogénito para Dios. Esaú y Jacob. ¿Quién nació primero? ¿Quién salió primero del vientre de su madre? ¿Fue Jacob o fue Esaú? El que nació primero fue Esaú. Pero veamos la palabra de Dios, cómo aplica especialmente como el primogénito. Vamos a ir al libro de Éxodo capítulo 4 y versículo 22. Dice en el verso 22: y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Quién debe ser pues aquí el primogénito? Debe ser Esaú, pero el primogénito fue Jacob. Fue al que se le dio especialmente todas las bendiciones de la primogenitura. No era porque era el primer nacido, sino porque Dios lo quiso así y se lo dio a Jacob. Jacob como el primogénito. Según aquí vemos la palabra de Dios. Vamos a ver otro ejemplo más. Primera de Samuel, capítulo 16. Libro de Primera de Samuel, capítulo 16. Vamos a ver otro ejemplo más. ¿Y cuál ejemplo creen que vamos a ver? Vamos a leer acerca de David. David era el primogénito de Isaí, era el primogénito de su familia. ¿Cuántos hermanos eran? Eran 8 hermanos. Y David era el más chico, así que él era el octavo hermano, el octavo número, o sea, el hermano número 8. Y vamos a ver lo que enseña la palabra de Dios. No es como dice el testigo de Jehová, que el Señor Jesucristo es el primogénito, tanto de los muertos como de la creación de Dios. No, es un don especial que Dios da. Así que veamos 1 Samuel capítulo 16, versículo 10 al 12. Dice la palabra de Dios: e hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. O sea, cuando pasaron los 7 hijos de Isaí, Samuel dijo que Dios no había elegido a esos 7 hijos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor, que apacienta las ovejas.
Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es al que yo he escogido. Ok, eran 8 hermanos. Así que, según como la creencia de los testigos de Jehová, o sea, el mayor, el primero que nació, es el que debía tener la primogenitura. Era el que debía de ser bendecido. Pero veamos, o sea, vemos nosotros que la palabra de Dios nos dice otra cosa. Vamos a ir al Salmo 89. Salmo 89, Salmo capítulo 89. Y vamos a leer el versículo 20. Salmo 89, 20. Y veamos lo que la palabra de Dios dice acerca del rey David. Versículo 20. O sea, el capítulo 89 nos habla pacto de Dios con David. Porque dice el verso 20: hallé a David mi siervo, lo ungí con mi santa unción. O sea, ungió a David su siervo, lo ungió con su santa unción. Versículo 27. El verso 27 dice estas palabras: yo también le pondré por primogénito. David no debe ser el primogénito de acuerdo a los testigos de Jehová, pero para Dios, o sea, la primogenitura de Dios es diferente a como la ve y la entiende el hombre. Es un don muy especial que Dios da. Dice: yo también le pondré por primogénito, el más excelso. Eso quiere decir el primogénito, el más excelso, el número 1. Dice: el más excelso de los reyes de la tierra. Esto es lo que la palabra de Dios enseña. Primogénito significa el más excelso. Según el diccionario real de la Academia Española, muy elevado quiere decir que es muy elevado. O sea, busqué la palabra excelso. O sea, quiere decir muy elevado, alto, eminente, excelsa majestad. De Dios, el excelso. Cuando habla de Dios, significa el excelso, el más grande, así como lo es el Señor Jesucristo, el Dios todopoderoso, el Dios único. Para los seres humanos, primogénito es un hijo, el primero en el orden del nacimiento. Ahora vamos a ver y hablar de Efraín y Manasés, los hijos de José. ¿Quién nació primero? ¿Efraín o Manasés? La palabra de Dios nos dice que el primero que nació fue Manasés. Era el que le correspondía la primogenitura. Pero veamos lo que la palabra de Dios dice: quién era el primogénito para Jehová de los ejércitos. Génesis capítulo 48. Vamos a ir al primer libro de la Biblia. Libro de Génesis capítulo 48. Génesis capítulo 48. Y vamos a leer el versículo 14 al 20. Ok, Génesis 48 del versículo 14 al 20 dice: entonces Israel extendió su mano derecha, porque iba a bendecir los hijos de José, y la puso sobre la cabeza de Efraín. Efraín, o sea, él nació al último que Manasés, que era, dice, el menor. Efraín era el menor. Y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, su derecha sobre Efraín y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés.
o sea, de los hijos de José, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. ¿Quién era el primogénito? Manasés, porque era el que había nacido primero. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres, Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y así la mano de su padre, dice, y asió la mano de su padre, o sea, tomó la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de ¿quién? De Manasés. Y dijo José a su padre: no así, padre mío. O sea, José le dijo a Jacob: porque este es el primogénito, pon tu mano derecha sobre su cabeza. José quería que Jacob pusiera su mano derecha sobre la cabeza de Manasés. Mas su padre no quiso y dijo: lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él. ¿Quién es el primogénito? El más grande. Y su descendencia formará multitud de naciones. Y los bendijo aquel día diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes que Manasés. El primogénito aquí era Efraín. Ahora vamos a ir al libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Libro del profeta Jeremías, capítulo 31. Espero que mis hermanos testigos de Jehová estén estudiando junto conmigo, que estén siguiendo este estudio, para que entiendan cuando la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo es el primogénito. ¿Qué clase de primogénito y a qué es a lo que se está refiriendo Dios cuando usa esta palabra? Jeremías capítulo 31 y versículo 9. Dice el versículo 9: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque yo soy a Israel por padre, y Efraín es ¿quién? Mi primogénito. Así que Efraín fue el primogénito. Primogénito quiere decir el primer nacido. Te pregunto, ¿primogénito quiere decir el primer nacido? No. Quiere decir el más excelso, el principal, el que tiene el primado. Eso es el Señor Jesucristo, es el más excelso, el principal, el que tiene el primado. Ahora veamos sobre Rubén y Judá. ¿Quién nació primero, Judá o Rubén? Rubén nació primero. Judá fue el cuarto de la familia, de los 12 patriarcas de la familia de Jacob. Veamos la palabra de Dios. Te invito a ir al libro de Génesis capítulo 29. Libro de Génesis capítulo 29, por favor. Génesis capítulo 29 y vamos a leer versículo 32. Dice el verso 32: y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Ahora el verso 35, dice el versículo 35:
Y concibió otra vez, o sea, Lea, y dio a luz un hijo. Y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Judá fue el cuarto hijo. El primero que nació fue Rubén. El cuarto hijo fue Judá. Así que ¿quién era el que le correspondía, de acuerdo a los testigos de Jehová, la primogenitura? A Rubén. Ahora en el capítulo, aquí mismo de Génesis, capítulo 49. Capítulo 49, para leer versículo del 1 al 4. Génesis 49, del 1 al 4 dice, y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, juntaos, o sea, porque Jacob los iba a bendecir. Y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos, y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Rubén, tú eres mi primogénito. ¿Por qué? Porque era el primer nacido, el que había nacido primero. Mi fortaleza y el principio de mi vigor. Fíjense lo que es ser el primogénito. Dice, mi fortaleza y el principio de mi vigor. Principal en dignidad. Wow. Principal en poder. Impetuoso como las aguas. No serás el principal, le dice Jacob, por cuanto subiste al lecho de tu padre. Entonces te embeleciste subiendo a mi estrado. ¿Por qué? Porque se acostó con la mujer de Jacob. Ahora aquí mismo en Génesis 49 vamos a leer versículo 8 al 10. Versículo 8 al 10 de Génesis 49 dice, Judá, por aquí está la bendición y hablando acerca de Judá. Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán a ti. Cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío. Se encorvó, se echó como león, así como león viejo. ¿Quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo, y a él se congregarán los pueblos. Esto es lo que la palabra de Dios dice de estos hombres. Yo siempre había entendido, porque se hablaba mucho, o sea, muy especial acerca de Judá. Pensaba que era el primer nacido. O sea, que de esa forma era el primogénito de la familia de Jacob. Pero no sabiendo que Rubén era el que le correspondía a la primogenitura. Pero por causa de lo que hizo, o sea, faltó a los mandamientos de Dios, se acostó con la mujer de Jacob. Y cuando Jacob llamó a sus hijos para bendecirlos, eso fue lo que habló de Rubén y también habló de Judá. No siempre el primogénito es el primer nacido. Es algo que debemos de entender. No siempre la escritura se refiere al primogénito como el primer nacido. Eso lo determina Dios, según a quien Él elige. ¿Y quién será su primogénito? ¿Quién será el primogénito? ¿Qué derechos tenía al obtener la primogenitura el que era el primogénito? Tenía una triple bendición, doble porción de la herencia, el sacerdocio, el mayorazgo, que significa ser el dirigente de la familia, el líder espiritual. ¿Por qué a Jesús se le llama el primogénito?
Vamos a ver nuevamente esa cita que hemos leído hace unos días pasados. Colosenses capítulo 1 y versículo 15. Colosenses 1:15. Hablando del Señor Jesucristo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. ¿Por qué a Jesús se le llama el primogénito? ¿Por qué? Porque Él es el que recibe, estas tres bendiciones. Por esa razón, estas tres bendiciones. En primer lugar, Él es constituido sumo sacerdote. Libro de Salmos, capítulo 110. Lo debemos de comparar siempre con la palabra de Dios. Salmos, capítulo 110. Salmo, capítulo 110. Y vamos a leer el versículo 1. Dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Ahora el versículo 4. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, hablando del Señor Jesucristo, no de David ni de otro escritor ni de nadie, sino refiriéndose a nuestro gran Señor y Salvador y Dios, al Señor Jesucristo. Juró Jehová y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Esta otra bendición que obtuvo el Señor Jesucristo, de acuerdo a Colosenses 1:15, del primogénito de Dios. Segundo lugar, Él tiene el mayorazgo. Así que vamos a ir al libro del profeta Zacarías. Vamos a ir a los profetas menores. Zacarías, libro del profeta Zacarías. Y vamos a ver el capítulo 9. Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. Eso dice la palabra de Dios. No lo dice Daniel García, ni lo dice nadie más, ni aún el sacerdote más popular o predicador evangelista más famoso, sino lo dice la palabra de Dios, inspirado por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. ¿De quién está hablando? Del Señor Jesucristo. Está hablando de nuestro gran Salvador. Alégrate mucho, dice, hija de Sión, de Jerusalén, da voces de júbilo, de alegría, hija de Jerusalén. Y aquí tu rey vendrá. Se le llama rey. Él es el que tenía el derecho de ser rey, como hijo de nuestro Padre Celestial. Aquí dice, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, profetizando acerca del Señor Jesucristo, lo que iba a ser y lo que iba a llegar a ser. Dice, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y todo esto se cumplió. Tercer lugar, Él es el heredero de todo, el dueño de todo. Es otra bendición que tiene el primogénito de Jehová. Hebreos, esta ya la leímos, pero la vamos a volver a leer. Hebreos capítulo 1. Vamos a ir al libro de los Hebreos capítulo 1. Lo que dice aquí la palabra de Dios. Y el versículo 2. Lo que dice el versículo 2 dice, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo, a quien, dice, a quien constituyó heredero de todo. Él es el heredero, el primogénito de Jehová, el primogénito de Dios, y por quien asimismo hizo el universo. Y recuerda que aquí nos está aplicando el Señor Jesucristo, primogénito, porque fue el primer nacido, el que Jehová creó hace muchísimos años atrás. No,
Él es el primogénito de Jehová porque tiene todas estas bendiciones. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, o sea, por Jesucristo, a quien constituyó heredero, dice, de todo, y por quien asimismo hizo el universo. Alguien que ha hecho el universo no puede ser alguien creado, no puede ser alguien como una criatura, o sea, como nosotros, seres humanos, pecadores y perdidos, sino alguien que no tiene principio ni fin, alguien que es eterno, alguien que tiene el primado, alguien que es el principal, o sea, el número uno. La primogenitura es el don que viene del cielo, que viene de Dios, o sea, que Dios lo da. Nuestra última cita bíblica, vamos a ir al libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, y vamos a leer, vamos a ir al capítulo 1 del libro de Apocalipsis, capítulo 1, para leer versículo 4 al 6. Dice la palabra de Dios del versículo 4 al 6. Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es, y que era, y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están dentro de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, a los que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Qué linda y qué preciosa es la palabra de Dios. Espero que por Dios hayas podido entender y aceptar por fe qué es lo que la palabra de Dios enseña de primogénito. ¿Qué es primogénito para Dios? Que Dios bendiga su santa palabra y que la honra y la gloria sea siempre para Él. Esperemos que puedas compartir este tema, que puedas compartir este mensaje, y que hagas preparativos de entregar tu vida al Señor Jesucristo si es que no lo has hecho. Entregar tu corazón, aceptarlo como Salvador personal, que lo aceptes como el principal, como el excelso, como el más grande, como el sumo sacerdote, el heredero de todo, o sea, como el más grande, el que tiene el primer lugar. Bueno, que Dios te bendiga. A mí pronto nos vemos con otro mensaje. Adiós.